Ya a ver, resolveremos esta pregunta de progresiones geométricas de el anterior semestre, pero un poquito de teoría antes de empezar. Ya si ustedes ya dominan la parte teórica, pues adelanten el video y vean la resolución de la pregunta de su examen. Y a ver, una progresión aritmética. Esta es una progresión aritmética. Ya entonces, un término cualquiera se lo obtiene en base al anterior, multiplicándolo por una constante, que eso lo llamamos la diferencia o la razón de la progresión geométrica. Fíjense, aquí tengo el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así hasta el enésimo término. El segundo término es igual al primer término multiplicado por la razón, sería A por Q. Este tercer término pues va a ser igual al siguiente, al anterior término, que es A por Q multiplicado por la razón, que es Q. Entonces A por Q, eso les da Q al cuadrado, ¿no? Y así, y así. Y eso es una progresión geométrica, se lo obtiene en base en base al anterior término, multiplicándolo por una constante, ¿ya? Y la fórmula para calcular el término general o último término de una progresión geométrica es esta, ¿no? Les dice que el último término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos uno. Ahí tienen anotado. Y ahí esta formulita se requería de saber para resolver la pregunta de su examen. Y a ver qué es, les dice. Entre 162 y 32. Entonces, como primeramente nos está mencionando al 162, ese va a ser nuestro primer término. Y 32. Entonces, 32 sería nuestro último término, ¿no? Entonces, sí, no hay problema, puesto que una progresión puede ser creciente, decreciente o puede oscilar en signo. Introducir cierto número de medios geométricos, o sea que voy a realizar una interpolación de medios geométricos. Introducir cierto número de medios geométricos de manera que la suma de todos los términos sea 422. Mm, Entonces, nuestro primer término es el 162. Lo voy a anotar aquí. Y ahí tengo la progresión geométrica y nuestro último término sería el 32. Y ahí, no con la cantidad de términos que voy a introducir o la cantidad de medios geométricos que vamos a interpolar, a eso lo llamaremos n. Y ahí la formulita del término enésimo de una progresión para calcular el último término o el término general de una progresión geométrica es esta, ¿no? Que les dice que el último término, o sub n, es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos uno. Y a ver, conozco aquí el primer término, que sería el 162. Conozco el último término, que sería el 32. Pero no conozco como tal lo que es la razón de la progresión geométrica ni la cantidad de términos. Entonces aquí voy a sustituir nomás los datos que tengo. Entonces el último término es 32. El primer término es 162. La razón elevado a la cantidad de términos menos uno. Mm, Aquí hay que tener un poquito de teoría de lo que son las progresiones geométricas. En una progresión geométrica, la razón no puede ser un número irracional, es decir, un número que contenga a un radical de cualquier índice. Ya entonces, eso no puede ser un número irracional, la razón de una progresión geométrica. Al decir un número irracional, me refiero a raíz cuarta, raíz cúbica, raíz de cualquier índice, ¿no? Entonces, no puede ser un número de esta forma. Y eso les dice la parte teórica de progresiones geométricas. Entonces, aquí voy a despejar 32 sobre 162. Aquí la razón elevado a la cantidad de términos menos uno. Puedo sacar aquí mitades. Mitades les da 16. Aquí mitades les da 81. Aquí continuaremos.
Aquí tengo la razón elevado a la cantidad de términos menos uno. Eso es igual a 16 sobre 81. Y ahora este exponente lo puedo mandar al otro lado, al segundo miembro, pues como radical. Eso sucede, ¿no? Si tengo a elevado a la n igual a b, ese exponente puede pasar de esta manera, como radical, raíz n de b. Eso es equivalente, ¿no? Puesto que eso es lo que hacen cuando resuelven una ecuación. Si yo tengo x al cuadrado igual a 4, ese exponente lo pasan como raíz cuadrada, sería en este caso, ¿no? Y pues tendrían 2. Sí, de esa manera, eso es lo que sucede. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. A ver, lo anotaremos aquí. Nota, si yo tengo a la n igual a b, eso es igual a n raíz de índice n de b. Entonces eso haremos aquí. Entonces tengo aquí la razón que va a ser igual a la raíz de n menos uno. Aquí el 16 sobre el 81. O a ver ahora, antes de hacer eso, haremos lo siguiente. Voy a tener la razón elevada a la cantidad, el número de términos menos uno. El 16 es 2 a la cuarta y el 81 es 3 a la cuarta. Y ahora voy a aplicar esta propiedad de los radicales. Entonces tengo la raíz n menos uno de aquí de 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. Ahora lo que les decía, la razón de una progresión aritmética no puede ser un número irracional, un número que contenga un radical. Entonces, ahora aquí tenemos que pensar en un valor de n que simplifica este radical, un valor de n que borre a este radical. Y ese valor de n, pues, es 5. N vale 5. Sí, entonces, aquí tengo que n tiene que valer 5, sí o sí. Entonces, voy a tener la raíz de 5 menos uno de 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. Aquí voy a tener 5 menos uno, eso es 4, ¿no? Y tengo 2 a la 4 sobre 3 a la 4. Por propiedades de los radicales, esto se puede repartir tanto a numerador y denominador. Me va a quedar la raíz cuarta de 2 a la cuarta, la raíz cuarta de 3 a la cuarta. Aquí, pues, exponente con radical se simplifica, exponente con radical se simplifica, y tengo que la razón de la progresión geométrica vale 2 tercios. Entonces aquí n vale 5 y la razón de la progresión geométrica vale 2 tercios. ¿Listo? ¿Qué más? Mm, ya esos son los datos que necesito. Ahora solamente es hallar la progresión geométrica y verificar, ¿no?, la condición que les da aquí. Introducir cierto número de medios geométricos de manera que la suma sea de todos los términos sea 422. Ya ver, pegar. Entonces debo introducir una cierta cantidad de términos. O sea, voy a introducir cinco términos entre 162 y 32. Y la razón tiene que ser 2 tercios. Entonces aquí hallaremos. Entonces tengo que el primer término sería el 162, ¿no? Luego el segundo término sería igual a el primer término multiplicado por la razón, al término anterior multiplicado por la razón, 162 por la razón que hemos hallado, que es 2 tercios, y eso le sale 72. Y ahora el tercer término va a ser igual al término anterior, que es a sub 2 multiplicado por la razón. El segundo término vale 72 y eso lo multiplico por 2 tercios y eso les va a dar 48.
Ahora el cuarto término va a ser igual al término anterior, que es a sub 3 multiplicado por la razón. Y eso les va a dar mm, 162. Aquí me he confundido al hacer las multiplicaciones. Aquí les va a dar 108. Aquí les va a dar 72. Mm, Aquí ya me estoy confundiendo, ¿no? Ya a ver. El segundo término sería 108 y eso lo multiplico por la razón que es 2 tercios y eso les va a dar 72. Ahora el tercer término es 72, lo multiplico por la razón que es 2 tercios y eso les va a dar 48. Ahora para hallar el quinto término, pues es igual al término anterior que sería a sub 4 multiplicado por la razón. El cuarto término es 48 y eso lo multiplico por la razón que es 2 tercios y eso les da 32. Ahora podemos verificar aquí la condición. Mm, Eso lo voy a borrar y verificaremos. Aquí puedo dar como respuesta y decir lo siguiente. Por tanto, existen tres medios geométricos. Claro, tres medios geométricos. Y la progresión, o antes de dar la respuesta, haremos lo siguiente. Y esta sería la progresión geométrica, ¿no? La progresión geométrica sería 162, luego al 108, luego tenemos al 72, luego tenemos al 48 y tenemos al 32. Y fíjense que cuántos medios geométricos hemos introducido. Tres. Hemos introducido tres medios geométricos. Y pues ahora verificaremos la condición. Esto lo voy a bajar. Les dice ahora que por condición la suma de todos los términos tiene que ser 422. Verificaremos esa condición. 162 más 108 más 72 más 48 más 32 les dice que tiene que ser igual a 422. Y hagan esta suma, les va a salir 422 y aquí es 422. ¿Y qué podemos decir para dar la respuesta? Pues lo siguiente, se han introducido tres medios geométricos, ¿no? Tres medios geométricos, para que la suma sea 422, para que la suma sea 422. Entonces, esta sería la respuesta. Una respuesta sería lo que nos pide y esto opcional, ¿no? Puesto que solamente es texto. Y esa es la resolución de su segunda pregunta de examen del anterior semestre.